Hola y bienvenidos a su canal de Fe y Bienestar. Y juntos continuamos con este maravilloso retiro del Padre Michael Gailey, sacerdote mariano en Stockbridge, Massachusetts. Consolando al corazón de Jesús, un retiro personal inspirado en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Gracias a los que ya se suscribieron y si aún no lo has hecho, te pido un favorcito, suscríbete y comparte. Parte 2. Primer obstáculo, nuestro miedo. Cuando hemos dicho, comenzamos a vivir nuestro principio y fundamento cuando nos enfocamos en el corazón de Jesús y lo escuchamos diciendo, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y en cambio no recibe en la mayoría más que ingratitudes. ¿Hay alguien que me consuele? Nuestra respuesta automáticamente es yo te consolaré, Jesús. Esa es nuestra respuesta, ¿verdad? Bien, entonces le decimos a Jesús que queremos consolarlo y Él nos responde gracias. Eso significa que harás actos de reparación. Allí es cuando típicamente se pone el freno. Para muchos de nosotros, la palabra reparación es como una gran señal roja de alto que pone fin a nuestro acercamiento al corazón del Señor. De hecho, no me sorprendería que algunos de nosotros al escuchar esto respondiéramos diciendo, bueno, Señor, quiero ayudarte y ser tu amigo y todo eso, pero esto de reparación, no sé, parece que hay mucho sufrimiento y muchos sacrificios en todo esto. Y pues, si recuerdas aquella cosa del comienzo del retiro, yo soy uno de los pequeños. Tal vez esto es lo que parte de nosotros está diciendo. Así llegamos al primer obstáculo para vivir nuestro principio y fundamento, el miedo al sufrimiento. Pero no te preocupes porque el Señor nos dice, no tengas miedo, escucha, yo soy manso y humilde de corazón. Para superar este primer obstáculo necesitamos llegar a estar convencidos de la mansedumbre del Señor. Él sabe que somos pequeños, sabe cuán fácilmente nos asustamos y frenamos. Sabe que necesitamos ser guiados por una mano cuidadosa, pero a menudo nos toma tiempo darnos cuenta de que Él lo sabe. Él sabe eso también y es muy paciente. Ahora, si estamos dispuestos, le gustaría comenzar a enseñarnos a confiar en Él. Empezamos. Muy bien, iniciamos la primera lección en la escuela de confianza del Señor. Vamos a comenzar a hacer frente a nuestro miedo al sufrimiento mediante la comprensión de la gran bondad del Señor. Primer obstáculo, nuestro miedo. La historia de José. Para ayudarnos a comprender mejor la bondad del Señor, me gustaría contar la experiencia de un muchacho durante su retiro de 30 días. Lo voy a llamar José. Sí, José es una persona real y lo estoy por relatar. Realmente sucedió. José comenzó sus 30 días de oración con un gran deseo de ser santo, lo cual, como vivimos antes, es una disposición importante para iniciar un retiro ignaciano. Pero José carecía de otra disposición que es importante para hacer bien el retiro, la confianza. José era como una de esas personas que, como escuchamos antes, leyó el primer principio y fundamento y se enfocó únicamente en alcanzar una actitud de indiferencia. Centró su mirada no en el objetivo, lo primero, sino en los miedos, lo secundario, y después intentó alcanzar ese medio, la indiferencia ante todas las cosas creadas, usando su propia fuerza de voluntad. Ahora, recuerda lo que dije antes,
esforzarse por alcanzar esa indiferencia. Simplemente haciendo meros actos de voluntad no funciona, al menos no por mucho tiempo. José tuvo que aprender esta lección por las malas. Antes de su retiro, José leyó historias de personas comunes que habían hecho un retiro de 30 días. Había experimentado una conversión profunda y posteriormente en, se habían convertido en grandes santos. En particular, le conmovieron las historias de ciertos santos jesuitas que habían comenzado su retiro con penitencias severas. José se dijo a sí mismo: quiero ser un santo y ese retiro es mi oportunidad, pero para hacerlo tengo que imitar a esos jesuitas que fueron tan generosos con Dios al ofrecerle grandes penitencias. Así que José comenzó su retiro haciendo muchos actos de penitencias. Apenas si comía, no encendía la calefacción en su cuarto y era un mes muy frío, solo tomaba duchas frías, etcétera. Después de 2 semanas de hacer estas cosas se dio contra una pared. Sucedió mientras estaba por tomar una ducha, después de quitarse la ropa y a punto de ponerse bajo el chorro de agua helada, su cuerpo protestó: no más. No puedo, no puedo tomar otra ducha fría, así, así tibia. Y no puedo tomar otra ducha fría. Así, sintiéndose muy desanimado, José tomó una agradable ducha tibia, vistió y fue directo a la capilla. Una vez en la capilla, José se dejó caer en un sillón para hacer su meditación matutina. Fue la primera meditación de retiro que hizo sentado y no de rodillas. Sentado allí en ese sillón grande y cómodo, que sentía como un fracaso. Se sentía el pobre como un fracasado y grande, se sentía como muy fracasado, pues sí. No levantó los ojos hacia el tabernáculo, ni siquiera hizo el esfuerzo de meditar, solo se quedó allí sentado, amargándose en su desaliento. Tras unos minutos escuchó de repente una voz suave que le hablaba al corazón: corderito, corderito, no corras delante de mí y no te quedes atrás. Simplemente camina conmigo. Una paz profunda acompañó esas palabras y José las guardó en su corazón, suavizó las penitencias y comenzó a concentrarse en el Señor con más confianza. Fue entonces cuando el retiro comenzó a hacer maravillas. José empezó a probar la dulzura del Señor y su objetivo se volvió vívido y claro. Desafortunadamente, la dulzura no duró. El último día del retiro y en otra ocasión anterior, José comenzó a recaer en los mismos temores que lo habían torturado durante las difíciles primeras semanas. Imagina la escena: acababa de pasar 29 días en silencio y oración, días hermosos con el Señor, en cuando había confiado en Él. Al llegar a lo que se suponía que debía ser el momento culminante del retiro, la contemplación para alcanzar amor comenzó a alejarse del Señor. La última meditación de los ejercicios espirituales, la contemplación para alcanzar amor, comienza con dos consideraciones. San Ignacio las describe así: la primera es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. La segunda, el amor consiste en comunicación de las dos partes, es saber en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene y así el otro recíprocamente. Después de reflexionar sobre estas consideraciones, José comenzó a sentirse un poco incómodo. No obstante, pasó a los primeros puntos de la contemplación. Uno de esos puntos ofrece la siguiente instrucción: el segundo, pedir lo que quiero. Será aquí pedir conocimiento interno de tanto bien recibido para que, reconociéndolo yo
enteramente pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Después de leer esa instrucción se detuvo. ¿Cuál crees que fue la razón de su vacilación? ¿Cuál crees? Yo en lo personal es que no confió completamente en Dios y fue muy duro con él mismo. Y aparte de eso, no había esa comunicación, ese diálogo con él y Dios. Después de leer esta instrucción, se detuvo. ¿Cuál fue la razón de su vacilación? Mientras José leía el punto preliminar, pedir conocimientos internos de tanto bien recibido, los abundantes, tremendos bienes que Dios le había concedido a lo largo de su vida se agolparon en su mente. Normalmente ese conocimiento lo habría llenado de paz y alegría. Esta vez, sin embargo, el pensar en tantas bendiciones comenzó a aterrarlo mientras se preguntaba a sí mismo, ¿qué me pediría Jesús a cambio de todo lo que me ha dado? Se puso a reflexionar nuevamente sobre las dos consideraciones que encabezaban la meditación. El amor es a través de las obras. El que ama da y comunica. De repente, estas aterradoras palabras de la Sagrada Escritura se le vinieron a la mente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho. Lucas 12:48. Le parecía que el resto de su vida tendría que ser una gran crucifixión para compensar a Dios por todo lo que había hecho por él. Entonces se detuvo paralizado por el temor de lo que Dios posiblemente le pediría. No pudo seguir exactamente en este momento. El Señor intervino directamente. Al leer lo que estoy por contar sobre la experiencia de José, ten en cuenta esto. Si una persona dedicada a Dios, 30 días de oración intensa y ejercicios espirituales, Dios hablará. Ciertamente ya le había hablado a José durante el retiro, pero fue en esta última contemplación cuando el Señor Jesús le habló más claramente que nunca. Jesús había sufrido con paciencia la vacilación y la falta de confianza de parte de José, pero al parecer ya no podía más. Así que como en el caso de del jansenismo en la Francia del siglo 17, Jesús reaccionó. Le habló a José, que aún se sentía atascado y angustiado, con palabras tristes, pero a la vez suaves y cariñosas. Habló al corazón de José, le dijo, José, José, ¿por qué dudas? ¿Por qué tienes miedo? José respondió, Señor, si miro todo lo que me has dado, me aterra lo que querrás a cambio. El Señor continuó, José, no te he mostrado lo bondadoso que soy contigo. No he sido siempre amable contigo porque tienes miedo. Mira tu vida alguna. ¿Alguna vez permití algo que no pudiera soportar? José tuvo que admitir, no, Señor, solo me has mostrado misericordia y amor. Y los momentos difíciles vinieron cuando me manejé por mi cuenta. Entonces el Señor comenzó a decir, José, todo lo que quiero, José, nervioso, tenía su atención puesta en Jesús. Sí, Señor, sí, Señor. Jesús continuó, todo lo que quiero es que seas mi amigo, que no me tengas miedo y que vengas a mí. José preguntó, ¿eso es todo, Señor? Y Jesús le dijo, eso es todo. Y ahora yo te pregunto, ¿tú quieres que Jesús sea tu amigo? Yo quiero que Jesús sea mi amigo. Y Jesús es mi amigo. Y es mi amigo número uno. Después de esta conversación, el corazón de José rebosó de paz. Tal vez la paz esté empezando a llenar también nuestros corazones, pues las palabras de Jesús para José se dirigen a todas las almas pequeñas. Todo lo que quiero es que seas mi amigo,
que no me tengas miedo y que vengas a mí. Eso es todo. Escucha, escúchalas con tu corazón. No tienes que hacer un retiro de 30 días para escucharlas. Aquí está ahora mismo para ti. Recíbelas en tu corazón y fíjate cuán sencillo es complacer al Señor. Teniendo en mente las palabras del Señor, renovamos nuestra decisión de ser sus amigos. No hay razón para tener miedo. Medita sus preguntas a José y nosotros no te he mostrado lo bondadoso. Escucha, medita sus preguntas a José y a nosotros. ¿No te he mostrado lo bondadoso que soy contigo? ¿Alguna vez permití algo que no pudiera soportar? Cuando no hemos huido del amor del Señor, cuando le dimos la oportunidad de demostrárselo. No es cierto que su abrazo siempre haya sido dulce. Tal vez nunca le hayamos dado la oportunidad para demostrárselo. Démosle la oportunidad ahora recibiendo estas palabras en nuestro corazón y en la calidez de ese abrazo. Conozcamos al Señor tal como es en verdad. Escuchemos también la cariñosa invitación que nos hace en el Evangelio. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Mateo 11:29. En verdad es así de sencillo y relativamente fácil seguir al Señor y ser verdaderos amigos. No hay nada que temer y sin embargo tememos. El miedo es una cosa de las más grandes que tenemos que vencer todos. Por eso en la Biblia está 365 veces, no tengas miedo. Antes de enfrentarnos al segundo obstáculo que nos impide acudir al Señor, es decir, nuestras debilidades, pecados y apegos, podría ser beneficioso examinar más a fondo este primer obstáculo. Específicamente vamos a dedicar una buena parte de nuestro tiempo a reflexionar sobre lo que tantas veces nos provoca miedo, el sufrimiento. ¿Cómo atenuar lo secundario? El miedo al sufrimiento tiende a surgir con frecuencia para los que se esfuerzan por consolar a Jesús. Después de todo, aquellos que quieren consolarlo se comprometen a realizar actos de reparación y a menudo desagraviar involucrar el sufrimiento. No obstante, el riesgo de enfocarnos demasiado en lo secundario es importante que lo examinemos más de cerca. Lo digo porque el enemigo frecuentemente exagera tanto lo secundario que rebasa los confines de la realidad, nos asusta y bloquea nuestra visión de lo primario. Es decir, de Jesús, mi propósito aquí es atenuar el sufrimiento a su verdadero tamaño con el fin de que no lo veamos como algo tan alarmante. De hecho, una vez atenuado, es posible que comencemos a encontrar en el sufrimiento una fuente de alegría, pero no nos adelantemos, comencemos por disipar un gran error sobre el sufrimiento. A menudo las personas piensan que pueden escapar del sufrimiento. No pueden. El sufrimiento nos encuentra a todos, a cada persona en el mundo. Sufre ricos y pobres, santos y enfermos, grandes y pequeños. A veces nos puede parecer quizás que ciertas personas no sufren, pero el sufrimiento viene en diversas formas, muchas de las cuales están ocultas. Ciertamente, si repasamos nuestras propias vidas, encontraremos al menos alguna confirmación de la idea de que el sufrimiento es parte de la condición humana. Aunque sepamos que el sufrimiento es un aspecto inevitable de la vida, hay por lo menos una pequeña parte de nosotros que se revela silenciosamente contra esta realidad y gasta mucho tiempo y energía tratando de encontrar formas
de evitarlas, como el sufrimiento mismo. Esta parte de nosotros es un simple hecho de la vida. Dicho eso, no debemos permitir que controle nuestras vidas. Al contrario, deberíamos resistir esa tentación porque nuevamente el sufrimiento nos encuentra a todos sin importar cuánto nos esforcemos por evitarlo. Y aquellos que hacen de tal esfuerzo el centro de sus vidas a menudo terminan siendo los que más sufren. La mejor manera de abordar el sufrimiento es aceptarlo, unirlo a Cristo en su propio sufrimiento y comenzar a descubrir su tesoro escondido. Por aceptar el sufrimiento, no quiero decir que debemos ser pasivos, sino actuar para evitar el sufrimiento de la pobreza, las enfermedades y otras cosas. No. Entonces, ¿qué quiero decir por aceptar el sufrimiento? Para explicar esta idea nos ayudará a hacer una comparación. Me parece que hay por lo menos dos enfoques cristianos del sufrimiento. El primero, el enfoque de las almas grandes, tiende a ser muy activo. Involucra escoger voluntariamente muchas penitencias, mortificaciones y sacrificios. Este enfoque tiene una larga historia en la iglesia y ha ayudado a producir un gran número de santos. No es lo que presentaré aquí. Este retiro es para las almas pequeñas y el enfoque que sigue es para ellas. Propongo un enfoque pasivo en armonía con uno de los temas de este retiro, permitir que Jesús lo haga. En otras palabras, propongo que primero pidamos a Jesús que elija para nosotros el sufrimiento que nos llevará a ser santos, por e- porque Él lo sabe todo y que nosotros aceptamos sencillamente lo que Él nos envíe. Si te preocupa que las cruces no sean suficientes o que Él no las encuentre para ti o que se olvide, no lo hagas. Te lo digo por experiencia, no hay que preocuparse, Él no olvidará. Pero tal vez el problema no sea ese. Tal vez no te preocupe que Jesús olvide encontrar cruces para ti. Tal vez te preocupe que Él recuerde y que las cruces que elijas sean demasiado pesadas. Otra vez te lo digo por experiencia, no te preocupes. Jesús es increíblemente tierno. Él sabe lo que podemos soportar y lo que necesitamos. De hecho, es posible que llegues como yo a entender que Él será más tierno con nosotros de lo que somos con nosotros mismos. Pero no te fíes de mi palabra. Oigamos más sobre la historia de José. Nuestro amigo José otra vez durante lo que se llama la tercera semana del retiro ignaciano de 30 días, José pasaba por momentos difíciles. La tercera semana es la parte del retiro en la que uno sigue al Señor durante el sufrimiento de su pasión. Ahora José, en su gran celo, había olvidado que él debía simplemente seguir al Señor durante la pasión. Y Jesús ya le había advertido mientras se acercaba la semana: Corderito, corderito, no corras delante de mí, no corras delante de mí. Y no te quedes atrás, simplemente camina conmigo, simplemente camina conmigo. Recuérdense estas palabras, simplemente camina conmigo. Debido a que había olvidado ese aviso, no sorprende que al comenzar la semana, José se estrellara otra vez al darse cuenta de que no podía acompañar al Señor en su sufrimiento. El Señor lo vio vacilando y le dijo: José, ahora necesitas tomar una decisión. ¿Entrarás conmigo en la oscuridad? Aunque tenía miedo en las tinieblas de la pasión que ya había comenzado a sentir, también comenzaba a ver la belleza del Señor, así que se armó de coraje para responder: sí, Señor, caminaré contigo. ¿Cuál es tu respuesta? Igual que José: sí, Señor, caminaré contigo.
El Señor le dijo: entonces toma mi mano y camina a mi lado con tus ojos fijos en mí. José siguió sus instrucciones y, como sucede tan a menudo cuando respondemos con fe al Señor, ocurrió algo increíble. La temida tercera semana se convirtió en la parte más hermosa de todo el retiro. Mientras José caminaba con Jesús a través de la pasión, manteniendo sus ojos en su amigo, se asombró de lo mucho que Jesús estaba sufriendo. No debería sorprendernos que todo lo que el Señor quería era alguien que tomara su mano en medio de tanta oscuridad. Habría sido demasiado para soportarlo solo. Ahí estaba José solamente consolando a Jesús a lo largo de la sangrienta flagelación, los insultos y el camino de la cruz. Todo lo que Jesús quería, como se lo recordaría José al final del retiro, era un amigo y compañero en medio de tal oscuridad. Simplemente quería que alguien tomara su mano, lo amara y le agradeciera por lo que sufría por nosotros. José estaba feliz. José estaba feliz de soportar sus propios sufrimientos pequeños, por ejemplo, el esfuerzo para meditar, porque se dio cuenta de que esas pequeñas cosas no eran nada en comparación con lo que sufría Jesús. Es más, José entendió que no necesitaba preocuparse de sus propias debilidades, porque él mismo no pudiera darle a Jesús como consuelo. Otros podrían hacerlo. En medio de la noche, hacia el final de una meditación, José estaba con Jesús, que sufría en el calabozo frío y oscuro, esperando su juicio ante Pilato. Fue entonces cuando creyó escuchar a Jesús diciéndole que se vaya a dormir. Pero José no quería, porque temía que Jesús estuviera solo en todo su sufrimiento. En ese momento, mientras vacilaba pensando en la soledad de Jesús, José vio en su imaginación la imaginación de una monja que se disponía a realizar una hora santa en algún otro lugar del mundo. Luego escuchó estas palabras en lo profundo de su corazón: José, ya has pasado suficiente tiempo esta noche en esta escuela de amor. Descansa, mi amigo. Mira, otra amiga mía ha venido. Gracias por estar conmigo. Habiendo leído más de la historia de José, podría ser conveniente reflexionar sobre lo que enseña acerca de la manera amable con la que el Señor conduce a las almas pequeñas. Por eso voy a presentar algunos puntos para nuestra consideración. Primero, fíjate en el Señor. Le ayudó a José a cambiar el enfoque de su propio sufrimiento y dirigirlo hacia el sufrimiento del Señor. En otras palabras, le ayudó a apartar sus ojos de lo secundario para ponerlo en lo primero. Cuando José hizo eso, todo cambió. Beneficiaríamos también de un cambio de enfoque así. Cambiarían las cosas en nuestras vidas si cambiaríamos al enfoque de nuestro sufrimiento y nos concentraríamos en el sufrimiento del Señor. Segundo, advierte que lo más importante que el Señor quería de José no era que sufriera, sino simplemente que recuerda las palabras del Señor a José al final del retiro: todo lo que quiero es que seas mi amigo, que no me tengas miedo y que vengas a mí. Cuando José simplemente seguía al Señor, eso era suficiente. En otras palabras, el Señor no necesariamente quiere de nosotros un gran sufrimiento, sino un gran amor. Vemos al tremendo valor que hay en el solo hecho de estar con el Señor. Tercero, hay un lugar para nuestro propio sufrimiento personal. Fíjate que José le ofreció al Señor su propio pequeño sufrimiento, el esfuerzo para meditar. El esfuerzo para meditar. Por supuesto, esto no es nada en comparación con lo que experimentó el Señor, pero no sucede así con todos nuestros sufrimientos cuando los comparamos con los del Señor. Sin embargo, sorprendentemente, incluso nuestros sufrimientos más pequeños asumen
un gran valor cuando los unimos a la pasión de Jesús, dado que la historia de José no aborda este punto y siendo que nos ayudará y atenuar más lo secundario. Examinámoslo con mayor atención. La historia de Santa Faustina Kowalska nos ayudará. Lección de la historia de Faustina. Jesús enseñó a Faustina una oración extraordinaria, la coronilla de la Divina Misericordia. Para saber cómo rezarla, consulta las citas y notas. Y en la cajita de la descripción te voy a dejar el enlace del video de la coronilla de la Divina Misericordia para que la reces todos los días a las 3 de la tarde. Con esta oración, Faustina aprendió a unir sus pequeños sufrimientos al al infinito sacrificio de Jesús en la cruz y a ofrecerlos a Dios Padre. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre de tu amadísimo Hijo a través de la oración. Faustina aprendió también a pedir con confianza y audacia favores inmensos. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, aun cuando sus propios sufrimientos eran pequeños. Esta combinación de ofrecer el sacrificio de Jesús en la cruz y de interceder con audaz confianza hacia asombrosamente poderosa. Las oraciones de Faustina, qué tan poderosas, pues considera las palabras portentosas que le dirigió Jesús. Por ti detengo la mano castigadora, por ti bendigo la tierra. Recuerda que en el comienzo de este retiro dije que Jesús nos ayudaría, pues lo hizo. ¿Ves cómo la idea de confiar audazmente en el sufrimiento de Jesús es tan beneficiosa? Míralo de esta manera. A veces no somos tan audaces como podríamos en nuestras oraciones, porque sabemos que las almas se compran solo a costa del sufrimiento. Por lo tanto, debido a que nuestro sufrimiento, nuestra disposición a sacrificarnos puede ser limitados, no pedimos favores inmensos. Es posible que en el fondo tengamos miedo de lo que tales favores pudieran costarnos, pero ¿a quién engañamos cuando cuánto sufrimiento tendríamos que pasar para merecer la salvación de toda una sola alma? Por otra cuenta, no podemos merecer nada. No obstante, si nosotros con amor confiado unimos nuestros pequeños sufrimientos a la pasión de Jesús a través del rezo de la coronilla, por ejemplo, adquieren un valor infinito. Entonces, ¿qué esperamos? Pidamos audazmente conversión, favores y todo lo que es realmente bueno, sabiendo que tales oraciones agradan mucho al Señor. De acuerdo con la meta de este retiro, tengo una sugerencia para empezar a hacer nuestras peticiones audaces. ¿Qué te parece pedir confiadamente a Jesús que nos transforme con delicadeza en grandes santos? Olvidaremos, solo una cosa te pido, no olvides confiar en sus méritos. Ese es el secreto. Y una oración que puedes hacer durante todo el día es decir: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Actualmente yo tengo una amiga que está en la etapa número 4 del cáncer. Ya no puede hablar, pero cuando la voy a visitar le digo: amiguita chula, recuerda en tu mente, Jesús, en ti confío. Y si ya no te alcanza tu mente para pensar y en decir porque ya no habla, di simplemente Jesús, Jesús, Jesús y respira. De acuerdo con la meta de este retiro, hay que pedirle la delicadeza para que nos ayude. Mientras exponía el obstáculo para actuar con audacia en la oración debido al sufrimiento, me pregunté si podría haber surgido otra dificultad que está relacionada con el sufrimiento de Santa Faustina. Cuando describía a Faustina como alguien que ofrecía sus pequeños sufrimientos a Jesús, apuesto a que algunas personas que conocen toda su historia habrían pensado: espera un momento, ella no tuvo solo pequeños sufrimientos, en realidad sufrió muchísimo.
Sí, es verdad, Santa Faustina sufrió terriblemente, pero el Señor mismo le levantó en su pequeñez hasta las alturas de su propia fuerza. De acuerdo con sus palabras, te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. El que dio una vocación particular de sufrimiento que corresponde tanto a su amor como a su pequeñez, y él mismo la ayudó a avanzar mientras ella aceptaba sus pequeñas cruces con gran amor. Con el tiempo sus pequeñas cruces llegaron a ser no tan pequeñas, pero fue él quien la condujo con delicadeza a graduarse en su escuela de amor. De hecho, Faustina sería la primera en admitir que siempre permaneció pequeña durante todos los años de escuela, por lo que Jesús la condujo. ¿Quién, ¿Quiénes aún estamos en el primer grado? Yo estoy en el preschool, en el preescuela, en el prekinder, preschool. Estoy como aquí se dice TK aquí en California, pero viene siendo como prekinder. ¿Quiénes aún, o prepárvulo? ¿Quiénes aún estamos en el primer grado de la escuela de amor? Una escuela de la cruz. No debemos desanimarnos cuando vemos a una persona licenciada como Santa Faustina. El Señor sabe en qué curso estamos y qué es lo que podemos manejar. Él es un maestro perfecto y delicado, y su primer consejo para sus estudiantes es que presten atención a la presente lección. Nos dice, no quieras adelantarte si es posible que el enemigo intente desanimarnos, inducirnos a mirar que hay más delante, pero debemos esforzarnos por permanecer en el momento presente, un día a la vez, recuerda esto. Debemos mantener los ojos en nuestro Maestro y en el tema que nos ocupa. No obstante, si surge un problema complejo, incluso si nosotros mismos lo provocamos, nuestro Maestro nos ayudará y quizás hasta asume el mismo la mayor parte de la carga. Así que no hay que preocuparse. Si mantenemos nuestros ojos en el Maestro, se apiadará de nosotros y nos conducirá a lo largo del camino. Así avanzan las almas pequeñas. Aproximándose al final de esta sección, recordamos que aunque el sufrimiento es inevitable con Jesús, puede llegar a ser dulce y adquirir un gran valor. Es así porque cuando ofrecemos nuestros pequeños sufrimientos y son pequeños en comparación con los del Señor, tenemos el gozo de saber que estamos consolando a Jesús. Más aún, cuando unimos nuestros sufrimientos a los de Jesús, tenemos también el gozo de saber que la gracia y la misericordia son derramados sobre otras personas, pues nuestros sufrimientos, cuando los unimos a los del Señor, son realmente redentores. Me gustaría concluir esta sección acerca del sufrimiento tratando brevemente el tema. El sufrimiento redentor. En su gran bondad y misericordia, Jesús nos permite participar en su obra redentora en el mundo. De hecho, Él nos necesita en Él. De hecho, Él nos necesita. Recuerda esto, nos necesita. En el sentido estricto de la expresión, Él necesita que nuestro sufrimiento se una al suyo para salvar las almas. Podemos comenzar a entender este misterio si reflexionamos sobre algunas palabras misteriosas de San Pablo. Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, porque así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:24. ¿Cómo puede escribir San Pablo que hay algo que falta de los sufrimientos de Cristo? El sufrimiento de Jesús es objetivamente suficiente para salvar a todos, y las gracias de sus sufrimientos méritos está disponible para todos en este sufrimiento. En este sentido, no hay absolutamente ninguna carencia en su sufrimiento, pero sí hay una especie de
carencia en el sufrimiento de Cristo, en el sentido de que no todos aceptan subjetivamente su gracia y misericordia. Es más, también hay una carencia y su sufrimiento cuando las personas no aceptan plenamente su gracia y misericordia, es decir, cuando lo hacen con poco entusiasmo, con reservas y con condiciones. Es precisamente en esas situaciones en las que las personas rechazan o no aceptan plenamente la gracia de Dios, donde nuestros sufrimientos y oraciones audaces pueden intervenir para completar lo que falta. Hay un respeto misterioso que tiene el Señor por la voluntad libre humana. No nos obligará a elegirlo y amarlo, y no puede hacerlo, pero cuando usamos nuestra libre voluntad en nombre de otras personas, podemos influir de alguna manera en la libre voluntad de esas otras cosas. ¿Cómo sucede esto? No lo sabemos. Aún así, debido a la influencia que podemos tener unos sobre otros, Jesús y María nos suplican constantemente que oremos y ofrezcamos nuestros sufrimientos, cualquier sufrimiento, que si te ah, pica un mosquito, que si te duele la cabeza, que si, por ejemplo, a uno de tus hijos te hace renegar, ofrece todo, 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 todo sufrimiento y únelo a la cruz. Especialmente, une todo eso, especialmente por los pecados impedi- impendientes. Piensa, por ejemplo, en Nuestra Señora de Fátima, que estaba tan triste porque, como les dijo a los niños pastores, muchas almas van al infierno porque no hay nadie en que rece y ofrezca sus sufrimientos por ellas. O piensa en las palabras aleccionadoras de Nuestra Señora Santa Faustina. Has de saber que la gracia de la salvación eterna de algunas almas en el último momento dependió de tu oración. Ay, necesitamos orar por los moribundos todos los días, porque es tan importante nuestro papel. No lo sabemos, pero lo es. Nuestras oraciones y pequeños sufrimientos pueden realmente tener un gran poder para conmover las almas, así que no los desperdiciemos. Vayamos de hecho al corazón eucarístico de Jesús con gran confianza para suplicar audazmente a Dios, Padre, que nos conceda la gracia de la conversión de los pecadores impenitentes mientras unimos nuestros pequeños sufrimientos al sufrimiento de Cristo. Padre, he aquí el sufrimiento de tu Hijo Jesús. Yo lo elevo hasta ti, aunque soy débil y no tengo mucho para ofrecerte por mi cuenta. Sin embargo, Padre querido, los méritos de tu Hijo son infinitos. Por eso, mira el sufrimiento de tu Hijo. Yo uno el mío, todo el sufrimiento desde que estaba en el vientre de mi madre, desde que fui concebida, desde que mi gestación, toda mi lactancia, donde mi mamá me dio de comer, toda mi, todo mi primer año, todos, todos los sufrimientos, desde mi concepción hasta este momento que tengo 52 años, y los futuros sufrimientos también te los ofrezco, Señor, para que todo ese sufrimiento que yo he tenido lo uno a tu cruz, para que lo uses como a ti te gusta, y te lo pongo en las manos de la Virgencita María para que se disponga de todo ese sufrimiento, y nada de los sufrimientos que yo he vivido se, sean desperdiciados. Virgencita María, los pongo en tus manos, úsalos, úsalos como tú quieras. Y puedes hacer tú también lo mismo. Por eso mira el sufrimiento de tu Hijo, Padre Celestial, y como te acabo yo de unir mi sufrimiento. Y tú, los que estás escuchando, puedes hacer lo mismo, que has sufrido bastante, que nada de tus sufrimientos se desperdicien. En reparación te ofrecemos esto, en reparación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, y por la conversión de las almas, especialmente de los
de los que son más duros de corazón. Y te pedimos que salves a todos aquellos pobres pecadores impenitentes que no tienen a nadie más que rece por ellos. Sí, Padre, que creo que los méritos infinitos de tu Hijo pueden conseguir esto. ¿Y cuándo vamos a la iglesia para rezar esta audaz oración? Ni bien ponemos un pie adentro. Así es, otro obstáculo se presenta ante nosotros. Y en el siguiente video les voy a hablar del segundo obstáculo de nuestras debilidades, pecados y apegos. ¿Cuáles son las debilidades? Vamos a ver. Eso lo vamos a descubrir mañana. Recuerda de compartir este video porque tú sabes todas las ingratitudes, todas las cosas que están pasando en esta actualidad, todos los pecados, todos los ultrajes, sacrilegios, toda, toda, toda la impureza que hay, especialmente yo vivo aquí en California. Aquí hay muchos apegos, pecados. Aquí, California, en esta actualidad, ahorita, hay mucha lujuria. Los muchachos ya no se quieren casar, ya nada más quieren vivir juntos, quieren vivir, tener las, quieren vivir los gozos y las gracias que solamente son para vivir en matrimonio, pero se quieren adelantar. A las muchachas no les importa perder su virginidad, no a todas, a todavía hay vírgenes, a todavía hay hombres vírgenes también que se están esperando para esa promesa, pero aquí en California hay mucha lujuria. Aquí hay mucho lesbianismo, mucho, ah, muchos matrimonios del mismo sexo y todo esto, pues es una cosa muy fea. Y la única manera de parar todo esto es ofrecer todo lo que nos sucede y denunciar las cosas que están pasando que no son agradables ante los ojos de Jesús. Mis queridos hermanos, hay que consolar al corazón de Jesús y en realidad Él consolará tu corazón. Mis queridos hermanos, los amo mucho. Compartan este video. Está humildemente creado, pero con mucho amor, con mucho amor. Que Dios los bendiga a ustedes y a todos los que ustedes aman. Recuerda, a las 3 de la tarde, la hora de la misericordia, a las 3 de la mañana, también. Rézala, rézala y recuerda que Jesús simplemente quiere que tú camines a su lado y quiere que tú aceptes su amistad. ¿La aceptas? Yo sí. Acepto tu amistad, Jesús. Camina. Yo quiero caminar contigo. Bueno, la pregunta es, ¿quieres la amistad de Jesús? ¿Quieres caminar con Jesús cada instante de tu vida? La decisión es tuya. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por favor, ora por mí, por mi familia, que yo siempre estoy orando todas las mañanas por ti. Y una manera de consolar a nuestro Señor Jesús también es rezar diariamente las oraciones de Santa Brígida, que te las voy a dejar en la cajita de la descripción, y también meditar en los sufrimientos de la Virgencita María. Que Dios te bendiga, a ti y a todos los tuyos.